Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Capítulo 11, hermano, vamos a entrar entonces nosotros ahora, hermanos, en una idea de la iglesia. Ha tenido este problema y un conflicto, hermanos, desde los principios, que Israel, hermanos, ya no tiene parte en lo que es, hermanos, la iglesia. Por muchos años, hermanos, la iglesia ha venido con esta idea de que la iglesia tomó las bendiciones de Israel. Israel ya no tiene esas bendiciones. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. ¿A cuántos han oído que el Israel de hoy, cosas estilo como el Israel de hoy, los judíos de hoy, la bendición que tenemos hoy? En el libro de Romanos, entonces, hermanos, capítulo 9, hermana Chini, usted se me prepara con la versión lenguaje actual, por favor. Verso 1, hermanos, yo lo voy a leer aquí en esta versión y la hermana me lo va a leer. Quiero leerlos, hermanos, hasta, por supuesto que no vamos a llegar hasta ahí, pero para que tengamos una buena idea vamos a leer hasta el verso 11 y también la hermana. Dice entonces el capítulo 1, el verso 1, vea los signos, vea lo que Pablo responde. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo pregunta. Y luego él solo se responde, dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías, las escrituras? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Esto dijo Elías. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Quién respondió esto? Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo, Pablo dice, aún así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ok, note, sea detallista. ¿Por qué ha quedado un remanente? Por gracia. ¿Quién lo guardó? Dios. Ok, dice por gracia, verso 6, ¿va? Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojo con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto y su conveniente en trampa y en red, en trompezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiánle la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Vamos a escuchar la versión lenguaje actual. Amén. Entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín.
Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. Ahí Elías le dice a Dios: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida y también a mí me quieren matar. Pero Dios le contesta: todavía tengo 7,000 israelitas que no han adorado al falso dios Baal. Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido a un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. Pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Realmente, solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban, y es que los demás eran muy tercos. Como dice la Biblia, Dios les cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. También leemos que David dijo que sus fiestas se conviertan en trampas y redes para que desagraden a Dios y sean castigados. Gloria a Dios. Vamos a estar despedazando este verso 1 primero. La pregunta de Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. La respuesta es, Dios no se ha desechado a Israel y la evidencia es, yo soy israelita. ¿Quién dice eso? Pablo. Entonces Pablo dice, en ninguna manera. Entonces si Dios dice ya hubiera desechado a Israel, entonces Pablo no hubiera sido escogido para servir, ¿verdad? Entonces él se pone como evidencia. Otra de las evidencias que él pone, hermanos, es más adelante a Elías. Elías dice, solo yo he quedado, y Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres para que no han doblado Baal. ¿Quién lo reservó? Dios. También le dice aquí, he reservado un remanente. ¿Quién lo reservó? Dios. Hermanos, note que la obra la hace Dios. Lo que Dios ha venido haciendo en usted, hermanos, es obra de Él, no obra de usted. Lo malo en estos días, hermanos, es que la iglesia se quiere robar los logros que Dios ha hecho a través de un ego, hermanos, tratándose de entender ellos mismos que por lo que ellos logran, hermanos, están en una posición mejor. Por ejemplo, hermanos, hay gente que cree que está mejor espiritualmente que otros porque ciertas cosas que ellos practican. Nosotros hacemos vigilias y hacemos muchas vigilias y por eso estamos mejores. No, hermano. By the way, la Biblia nunca enseña de que se practique una vigilia. ¿Cuántos han leído usted alguna vez de que la iglesia primitiva hacía vigilias? Si usted encuentra, hermanos, en la Biblia que la iglesia primitiva hacía vigilias, le regalo $100. De veras. ¿Ok? ¿Ya? Para ver si es cierto. Hermano, la iglesia ahora celebra vigilias para una excusa de tomar café y estar juntos, hermanos. Y qué bueno. O sea, ¿tiene algo de malo hacer vigilias? Por supuesto que no. Pero menosprecian a aquella iglesia que no hace vigilias. Para que se desvelen los que quieren desvelarse, pero a mí no me gusta desvelarme, hermano. A ver, que si fuera por vigilias, hermanos, yo no me salvara. Porque la vigilia, hermanos. Y mire, si hubo un dormilón como yo, hermanos, fueron los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo, hermanos, vigilando, que lo iban a matar? ¿Cómo se quedaron los apóstoles? Roncando. ¿Y qué les dijo Jesús? No podéis haber estado conmigo despiertos ni siquiera una hora. Esos eran mis parientes, hermanos. Eso es si quieren mis parientes. Si Dios quisiera, hermanos, desaparecer a Israel, ¿de qué tiempo lo hubiera hecho? Pero Dios mismo, hermanos, ha resguardado a Israel, hermanos, por mucho tiempo. Israel ha sido sumamente rebelde, igual que usted. Nosotros decimos, es que Israel era muy rebelde, igual que usted, hermanos. Israel fue rebelde, usted es rebelde. Por eso dice la Biblia, hermanos, que todas las escrituras han quedado de ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Miremos, hermanos, dónde tuvo los problemas Israel y tratar nosotros no tener esos mismos problemas que tuvo Israel.
Problemas, hermanos, en que la iglesia se encuentra, se encontró Israel también. Mire, Israel ha sido entonces, hermanos, sumamente rebelde, pero Dios tiene entonces un plan con ellos, hermanos, y Dios no ha cambiado. ¿Tiene un plan Dios con la iglesia? Claro que sí. La iglesia quiere, hermanos, el enemigo desaparecerla, infiltrando ideas, infiltrando doctrinas erróneas, hermanos, en las iglesias. La iglesia se ha venido alejando de la verdad cada día, y algunos pudiéramos decir, hermanos, wow, la iglesia en cierto momento va a desaparecer. No, hermanos, es que esto no está firme porque nosotros queremos estar firmes. La iglesia va a estar firme porque Dios quiere afirmar la iglesia. Si estos tiempos, hermanos, son necesarios pasarlo, es porque son tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la gente ya no sabe qué creer. Es más, hay cristianos confundidos, hermanos, que estuvieron 10, 15 años en una iglesia y ya no saben en qué creer. Hace tiempo me encontré un hermano que tenía muchos años, fue colaborador, copastor de una iglesia, hermanos, y le pregunté, ¿ya no está yendo a una iglesia? Me dijo, no, ya no voy a ninguna iglesia. Me dijo, voy a empezar a ir con los testigos de Jehová o con los mormones, me dijo. Y luego, porque ellos sí le ayudan económicamente a uno, me dijo. Mire lo que anda buscando él entonces, hermano, que lo ayudan económicamente. Yo conozco varios que están en la iglesia mormona porque les ayudan económicamente, les dan un chequecito. Así que ojalá, hermano, no vaya a querer ir usted a la iglesia mormona, ¿va? Porque van a querer ir ahí a que le den su chequecito. Vamos a ir aquí al libro de Salmos, capítulo 89, verso 31 al 37, por favor. Los Salmos nos hablan, hermanos, de la rebeldía de Israel. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Ok, pausita, hermana. Mire, dice que lo va a castigar, pero que no va a quitar de ellos su misericordia. Hermano, un hijo suyo deja de ser hijo, pero lo va a castigar por aquellos alcahuetos que no castigan a su papá, a su papá. Es que ahora es al revés, los hijos castigan a los papás, perdón. Por aquellos alcahuetos que no castigan a sus hijos. Pobrecito el niño. Ahora venía oyendo que dice que la sociedad antes era más ruda y cruda, hermano. Pero mire esa sociedad ruda y cruda, hermano, ¿cómo fuimos? No fuimos cholos, no andamos tatuados, hermanos, no andamos como la mayoría anda ahora. O sea, gracias a Dios por esos garrotazos que nos dieron los papás nosotros, hermano. ¿Cuántos de ustedes le dieron duro? Todos, mi hermano. Zapatazos y todo lo que nos daban, ¿verdad? Mi mamá lo que agarraba, hermano, nos los aventaba, mira. Gloria a Dios que no había algún ladrillo por ahí, hermano, porque lo que había le aventaba a uno. Mira, ahora los niños, hermanos, le dicen, cuando están hablando ¿cómo se llama? Los papás con alguien más, hermanos, se mete el niño en la conversación. No, mamá, no seas mentirosa, no fue así. Amén. ¿Qué, hermanos? Uno que iba a decir algo, a desmentir a sus papás, hermanos, le pegaban una. Mire, cuando llegaba una visita, hermano, yo tenía una maña de acercar mi silla. Una mirada me daba mi mamá y como que dice, quita esa silla de aquí. Y ya me iba con mi silla, hermanos. Porque la otra ya no iba a ser un sillazo, hermano, sino cinchazo. Entonces decía yo, me voy de aquí, ¿verdad? Tengamos cuidado. Mire, Dios ama a Israel, pero lo castiga. Dios no tolera su rebelión, pero los ama. Dios no tolera la rebelión de la iglesia, pero Dios ama a la iglesia. Tanto lo ama, hermanos, que Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Pero Dios no tolera, Dios va a castigar. A ver, hermana. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mira, hermanos, ¿por qué juró Dios? Por su santidad de Él. Se jura por algo muy grande.
Y como no hubo por algo más que jurar, él dijo, yo no voy a dejar a Israel. La evidencia, hermanos, es que Dios no ha dejado a Israel. Vamos a ir al próximo Salmo, Salmos 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios no va a desamparar, hermanos, su heredad. Dios continúa. Salmos capítulo 105, verso 8 al 10. Amén. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó a Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Hasta ahí. Gloria a Dios. Dios no se ha olvidado. Todos estos versos nos están hablando, hermanos, que Dios no olvida su pacto. Pero aún así, Dios no olvidando su pacto, ellos cayeron, hermanos, en esclavitud. Fueron esclavos, hermanos, de varios pueblos. Pero Dios no olvida su pacto. ¿Por qué? Porque tenían que ser disciplinados. Jeremías capítulo 30, verso 10 al 11. Tú pues, siervo Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Culturas enteras han desaparecido, hermano. Si usted lee culturas enteras, incluso imperios, hermanos, que existieron, desaparecieron. Israel, hermanos, desapareció como nación por casi 2000 años y volvieron a su nación. Porque esto da una evidencia, hermanos, que Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no ha terminado con Israel. La evidencia es, hermanos, yo soy judío, dice Pablo, descendiente de Abraham, y soy de la tribu de Benjamín. Entonces yo todavía demuestro que Dios no ha cambiado de idea, y Dios no va a cambiar de idea. Jeremías 31:20, por favor. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermanos, Él se acuerda siempre de su pacto. La prueba entonces, hermanos, de Dios es que Dios no ha rechazado a su pueblo escogido. Era, hermanos, pueblo entonces, un pueblo rebelde, un pueblo donde aquí vamos a ver, hermanos, que por su rebeldía Dios le cegó los ojos. Dios, hermanos, ensordeció sus oídos, hermanos, Dios mismo. ¿Por qué? Para que entrara el pueblo gentil. ¿Por qué hizo este Dios, hermanos? ¿Podría verse como un juego? No, tampoco se puede ver como un juego. Dios sabe perfectamente los planes. Dios tenía planes, hermanos, de bendecir a las naciones, hermanos, a través de Israel. Así como Dios tiene planes de bendecir al mundo entero a través de una iglesia, hermano. Israel fue puesto como sacerdote para bendecir, hermanos, a todas las naciones. Pero Israel se conformó a ser un pueblo religioso, como la iglesia se ha convertido, hermanos, en una iglesia religiosa y no ha desarrollado su plan de Dios, hermanos, que es de convertir, de llevar la palabra a las naciones, hermanos, sino que ahora son otros planes. Nos hemos vuelto gente holgazana, gente, hermanos, rebelde en no querer transmitir el mensaje. Estamos a gusto con lo que Dios ha hecho con nosotros, pero no queremos transmitir lo que Dios quiere seguir bendiciendo. Dios lo llamó a usted como sacerdote, Dios llamó a Israel como sacerdote, Dios lo llamó a Israel para bendecir, Dios llamó a la iglesia para bendecir. Usted como iglesia, hermanos, tiene que proclamar el evangelio de Jesucristo. Ese no es trabajo solo de un pastor o de un evangelista, es trabajo suyo. Usted es una lámpara para que alumbre. Y para eso ha sido llamado, para que contamine a las demás personas. Es fácil contaminar a las demás personas. Prueba de esto es que empiece un chisme y cómo se contamina a todo el mundo, ¿sí o no?
¿No podremos hacer lo mismo, hermanos, con la palabra de Dios? Haga un chisme de la palabra de Dios, hermanos. Pero chisme bueno. Porque chisme, ¿qué es? Chisme puede ser algo que es mentiroso o algo que es verdadero. Entonces haga un chisme de la palabra, hermanos. Hable bien de la palabra. Riegue la palabra. Fíjense que es más fácil, hermanos, difamar un chisme que difamar la palabra de Dios. Dios no se ha olvidado de Israel, hermanos, de ninguna manera. Él no se ha olvidado. Vamos a ir aquí a Jeremías, versos 31 y 32. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Miren, hermanos, ellos fueron que invalidaron el pacto. Dios no invalida el pacto, pero ellos invalidaron el pacto. Pero Dios no se ha olvidado, hermanos. Dios ha dejado temporalmente a Israel por un tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Ahorita hay varios judíos que se han convertido, pero viene una, hermanos, una era donde Israel va a ser convertido. ¿Por qué no se convierte ahorita? Yo no le puedo decir, hermanos, sé que no es el tiempo. Sé que no es el tiempo porque el plan es de Dios, pero Dios ha dejado a Israel temporalmente. Mire el verso 25 y 26 de Romanos, capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos. Pausita, hermana. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Sí, que tenga conocimiento, que no sea un ignorante. No quiero que sean ignorantes en esto. Léamelo del principio otra vez, hermana, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿A quién se le pide que no sea arrogante? A nosotros. ¿Por qué? Porque no seamos arrogantes de que Dios ha dejado a Israel, ¿verdad? Que no miremos mal a Israel. No seamos arrogantes. Nosotros, hermanos. Mire, ¿cuánta gente odia a los judíos, hermanos? Hay mucha gente que odia a los judíos, hermanos. Si usted bendice a los judíos, hermanos, entonces usted está, quiero decir, usted maldice a los judíos, usted está maldiciendo su bendición. Porque ¿de dónde viene su bendición? Su bendición viene de Israel. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene de los judíos. Y si usted entonces maldice a los judíos, hermanos, entonces usted está maldiciendo a Cristo también, porque Él es descendiente de ellos. Entonces, Dios ha dejado a Israel temporalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se ha cumplido. ¿Cuándo es el tiempo de los gentiles? Hermano, hasta que Cristo haya cumplido su tiempo con la iglesia. Después de que Jesús, hermanos, cumpla el tiempo con la iglesia, viene un trato con Israel. Por eso aquí hay un problema con aquellos que creen, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia ocurre por último. Entonces, si por último, o sea, de los 7 años de lo que es la gran tribulación, si esto fuera así, entonces los israelitas nunca van a tener chance para entrar. Entonces, ¿cuándo es que la iglesia, hermanos, se va? La iglesia se va al principio de los 7 años de la gran tribulación. Hermanos, y yo sé que pues muchos, tal vez los que me están mirando, hermanos, por Facebook, tienen otra idea, creen que se van en medio, o ellos tal vez son de los que creen, hermanos, que se van después, pero si ellos son de los que creen que se van después, yo los espero en el cielo, ¿verdad? Hermanos, ¿cuándo entonces va a tener la oportunidad Israel? Cuando el tiempo de los judíos, de los gentiles se haya terminado, cuando ya los gentiles, hermanos, su tiempo, la gracia se terminó con ellos, entonces, hermanos, viene la etapa de los judíos. Y esto lo estuvimos hablando y enseñando, hermanos, para el tiempo de
Apocalipsis, especialmente, hermanos, cuando estuvimos hablando de los 144,000. No sé si usted se acuerda, estuvimos hablando sobre eso, cuál era el rol de los 144,000, hermanos, sobre qué es lo que hacían. Juan 19:15, hermanos, miramos los líderes hablando en el nombre de Israel. No tenemos un rey, dice, hermanos, ellos, sino que ellos rechazaron, hermanos, a Jesús como rey. Véngase aquí al libro de Juan, capítulo 19, verso 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Mire, hermanos, hasta dónde llegó la ignorancia de ellos. Fuera, fuera, Jesús. Quiere que les crucifique a su rey. No tenemos nosotros otro rey más que el César. Hermano, si ellos en realidad eran adoradores de Dios, ¿a quién hubieran puesto como rey? A Jesús. O al Padre, si en realidad, hermanos, no creían, pero dijeron al César. Qué terrible, hermanos, qué ceguera la que tenía esta gente, hermanos. Y ¿sabe qué? La historia se repite con la iglesia. Eso es lo triste, hermano. Lucas 19, verso 12 al 14, por favor. Amén. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Mire, hermano, ellos no querían a Jesús como rey. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, estaban sordos. Y hasta ahorita, hermanos, hay muchos que odian. Entre los gentiles, hermanos, hay gente que odia a Cristo. No quiere a Cristo como rey. Y lamentablemente, hermanos, entre los cristianos hay muchos que no tienen a Cristo como rey. Hermanos, tienen como rey a su trabajo, tienen como rey a su mamón. Mamón, ¿qué es? Es el dios del dólar. El dinero tiene un dios, ¿verdad? Entonces, hay gente, hermanos, que adora a ese dios, al rey del dinero, que se llama Mamón. Hermanos, o al rey del trabajo, donde hay gente, hermanos, que vive esclavizada en su trabajo. Me gustó mucho un video que he visto, hermanos. Dice este hombre, dice, ¿por qué gastar la vida en cosas innecesarias? Dice, cada cosa que usted compra y ya no la utiliza y la tira, dice, usted gastó tiempo de su vida trabajando para ese dinero y desperdiciando ese dinero. Me puse a pensar cuántas hermanas, hermanos, especialmente las hermanas, y no tengo en contra nada de las hermanas, pero las hermanas tienen esta costumbre de comprarse ropa, hermanos, y nunca ponérsela, ¿verdad? Ahí la tienen colgada para cuando sean talla 000, ¿va? Y perdón, hermanos, aquí en Estados Unidos es bien difícil llegar a tener talla 000, ¿va? Porque aquí en Estados Unidos, tal vez eso solo será en África, hermanos, cuando hay hambre, pero aquí en Estados Unidos, hermanos, con estos buffets, es difícil. Y las hermanas compran, hermanos, y compran, pero ¿saben qué, hermanos? Están gastando dinero de su vida. ¿Cuánta se gastó usted para trabajar, hermanos, para comprarse X cosas que solo está tirado ahí? Pongamos en cuenta, hermanos, que usted se gastó $200 en algo que solo está tirado ahí, un saco, por decir así. ¿Cuántas horas de su trabajo invirtió para poner eso ahí? Esas horas las desperdició en no estar con sus hijos, las desperdició en no estar con su esposa, con su esposo, la desperdició en no tener una relación con Dios, la desperdició, hermanos, para ir a gastar algo que no lo usa. Por eso, hermanos, nosotros tenemos un rey. Y ese rey está sobre todas las cosas. No hay nada, hermanos, más grande que Jesús. Jesús dijo, hermanos, ¿de qué se preocupan? ¿De qué van a comer? Dice, no, los pájaros comen y no trabajan. Los campos, dice, se visten mejor que como se vistió Salomón y no trabajan los campos.
Mira, ahí va la gente tomándole foto a los campos, hermano. Muchos les gusta ir a Suiza cuando está saliendo, hermano, aquellas flores y todo, hermano. ¿Y quién hace eso? Dios. Tampoco estoy diciendo que usted no trabaje, porque la Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que tenemos un Dios, tenemos un rey que Israel menospreció, pero que la iglesia también menosprecia. La iglesia también menosprecia a Dios. Es más, en muchas iglesias, hermanos, Cristo no es bienvenido. ¿Por qué? Porque Cristo no entra en su sistema de ellos. Cristo no entra en sus ideas. Ahora las iglesias quieren adorar a Dios a su estilo. No, perdón, hermano, solo hay un estilo. No hay muchos estilos. La adoración a Dios, hermanos, es a través de la obediencia a la palabra y tener una buena estructura de la palabra de Dios. Desgraciadamente ahora se predica, hermanos, modas. Lo que se está predicando en otro lado hay que predicarlo en otro porque le dio resultado allá, hermanos, entonces para que nos dé resultados a nosotros. No, hermanos, eso no se predica así. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. La prueba entonces que Dios no ha rechazado a Israel es que Él es, hermanos, y se va hasta el primero que hizo pacto con Él. ¿Quién fue? Con Abraham. Hermanos, dice, yo soy de la tribu de Abraham, yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sabemos, hermanos, el testimonio de Pablo, hermanos, un hombre perseguidor de los cristianos. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo iba a ser un hijo de Dios o un instrumento de Dios? Dice el hermano Aldo, dice, es que la película no ha terminado. Hermano, y es cierto, cuando yo veo a uno de ustedes, hermanos, tal vez puedo ver los defectos que usted tiene, pero de aquí a un año o 2 años, ¿cree que usted puede cambiar? Claro que sí. Hermano, Dios no ha terminado la obra en usted. Dios sigue trabajando en usted. Dios no ha terminado, hermanos. Pablo era un hombre, hermano, sangriento que mataba a los cristianos. ¿Y quién se iba a imaginar, hermanos, que este hombre después va a ser, hermanos, un instrumento? Si con un hombre como él, hermanos, que nadie creía que podía tener esperanza, hermanos, fue alcanzado, imagínense, hermanos, la iglesia de Cristo. Pablo era un hombre, hermanos, sumamente religioso. Desgraciadamente la iglesia se encuentra en esa situación. La religión o lo religioso que se nos mete en la cabeza, hermano, a veces no nos deja a nosotros, hermanos, alabar a Dios porque tenemos una religión en nuestra cabeza. Hay muchos hermanos y hermanitas, hermanos, que no se sienten cómodos en las iglesias porque ellos mismos han aprendido, hermanos, que son hipócritas en este sentido. Perdón, no vaya tan rápido. En este sentido, hermanos, que se les ha enseñado a muchas hermanitas, por ejemplo, que en la iglesia no hay que ir con pantalón. Y entonces, hermanos, ¿qué han aprendido ellas? Que en la iglesia se va con faldas, pero en la casa hay que andar en pantalones. ¿Qué somos? ¿Y qué hemos aprendido? Hipocresía. La iglesia nos está enseñando hipocresía. En vez de enseñarle a la gente lo que realmente la Biblia está enseñando. La Biblia nunca enseñó que la mujer no use pantalón. A esos que están en contra de los pantalones, llévele un pantalón de mujer y dígale que se lo ponga. A ver si se lo pone. ¿Por qué? Porque es pantalón de mujer. A un predicador, hermano, le llevaron una vez porque estaba hablando, dice, y le llevaron un pantalón morado de mujer. A ver, pastor, póngase este pantalón. No, dijo, ese es de mujer. Mire, hermano, ahora note una cosa. Pantalón o no pantalón. El problema, hermano, es que la religión se nos ha metido en la cabeza de un problema difícil. ¿Qué es lo que la Biblia está hablando, hermanos? La Biblia está hablando de una mujer,
hermanos, que no lleve los pantalones como hombre, que no sea ella la hombre, hermanos, en su casa. Mire, hay muchas iglesias que mujeres llevan falda, pero ellas son la cabeza del hogar. Ella es la que decide qué se debe de gastar y qué no se debe de hacer. Ella es la comandante y la general de la casa. No lleva pantalón, lleva falda, pero ella es la cabeza. Eso es lo que está hablando Dios, hermano, que no lleven los pantalones ella, porque los pantalones, 1, 2, está hablando, hermano, que no se crea hombre. O sea, marimacha. Vea, hermano, miren, las mujeres marimachas que quieren creer hasta, caminan así, mi hermano, como que ven a los hombres, hermanos, como si fuéramos changos, ¿verdad? Y hermanos, porque se creen bien matonas y se doblan las camisas, hermanos, y caminan así, hermanos. Mire, ¿quién le dijo a esas mujeres que así nos vestimos los hombres? ¿Verdad? En su mente de ellos, de eso está hablando, que no use esa clase de pantalones donde usted se crea hombre, o aquella mujer, hermanos, que quiere ser la que lleva la cabeza en su casa. O sea que en su casa hay un matriarcado. ¿Verdad? Un matriarcado, hermanos, donde todo lo que ella diga, yes, ma'am. Yes, ma'am. Sí, honey. Sí, mi amor. Sí, mi cielo. Sí, mi amor. Hermano, ella no usa falda. Quiero decir, ella no usa pantalón. Pero el pantalón está aquí en la cabeza de la mujer porque ella es la que manda, ¿no? ¿Verdad? Nada en contra de las hermanas, hermano. No me vayan a tomar a mal. Gloria a Dios. Verso 2. Verso 2 al 11. Estuvimos leyendo, hermanos, estos versos y especialmente dice, no ha echado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice a Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, hermanos? Otra prueba es que Dios no ha dejado a Israel, hermanos, es porque el Señor siempre se ha preservado un remanente para que le sirva. Se cree, hermano, que en el tiempo de la iglesia primitiva habían más de 500,000 cristianos judíos. Más de 500,000. No solo estaban regados, hermanos, en el Israel, sino estaban en Roma, en Corintios, en Grecia, en varios lugares, hermano. Sino la prueba de ellos está en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos, donde estaban todos estos hermanos que habían venido, hermanos, a celebrar la fiesta, y ellos escucharon el mensaje, y esta gente llevó el mensaje. Entonces Dios no ha desechado, hermanos, a su pueblo permanentemente. Esto lo estuvimos viendo ahorita en el capítulo 11, verso 25 en adelante. Él deja a hermanos, a Cristo, Cristo deja entonces un plan perfecto, hermanos, que los gentiles, Él tiene un plan con los gentiles. Pero esto no quiere decir, hermanos, que Dios totalmente se ha olvidado de Israel. Vamos a ir aquí al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y matasteis por manos. Perdón, hermana, mire. ¿Por qué lo mataron? Por el anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir por el anticipado conocimiento de Dios? ¿Alguien? Que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Gracias, hermana Julia. O sea, el haber matado a Cristo, ya Cristo ya lo sabía. No fue algo que le agarró de sorpresa. El que los judíos fueran ciegos para ese tiempo, ¿agarró desprevenido a a Jesús? No, Jesús ya sabía. A ver, léamelo otra vez, hermana, desde el principio. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto no fue sorpresa de que Israel, hermanos, lo mataran. ¿Para qué fue hecho esto, hermanos? Para que se cumplieran las escrituras. Dice la Biblia que Jesús fue inmolado, hermanos,
antes de la fundación del mundo. Jesús no fue inmolado, hermanos, en la cruz del Calvario. Físicamente sí, pero espiritualmente ya había sido inmolado, hermanos, antes de la fundación del mundo. Dios conoció a Israel, hermanos, anticipadamente, y de esa manera hoy está, hermanos, temporalmente a un lado. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vosotros, padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mis hermanos, por misericordia de Dios, Dios sacó a Israel de mano del Faraón. En el tiempo de que estaba de esclavo Israel, hermanos, el Faraón era el tiempo más fogoso, más brillante del imperio, hermanos, egipcio. Dios jamás, hermanos, una persona se hubiera imaginado que Dios hubiera ido a rescatar un pueblo insignificante de manos de Faraón, de un hombre sumamente armado, poderoso en ese tiempo. Dios saca a Israel, burla al Faraón, hermano. Todo esto fue porque Dios amaba a Israel. No porque Israel haya sido bueno. Es más, Israel se había olvidado de Dios. Israel, hermanos, hasta se había olvidado de los pactos. Es más, se creían de que tal vez, hermanos, tal vez Dios se equivocó. En nuestros días tenemos ese mismo problema. Dice la Escritura, ¿qué dice Elías? Las Escrituras, como invoca a Dios contra Israel. Tanto era la maldad, hermanos, que había en este tiempo de Elías, hermano, que en realidad Elías creía que ya no había otro cristiano, fíjense, en ese tiempo. Tanto era la maldad que había, hermanos, que Elías dijo, yo solo he quedado. No lo dijo por ser arrogante, no. ¿Por qué lo dijo? Por la maldad, hermanos. Cómo se habían volcado contra, ¿cómo se llama? A favor de Baal, hermanos, los sacerdotes cristianos, ¿cómo se llama? Judíos, perdón, se habían convertido al baalismo, hermano. Entonces Elías no tomó un espíritu de arrogancia, hermano. Muchos se ríen ahora cuando dice Elías dijo, solo yo he quedado. No, Elías no lo dijo en una manera arrogante. Por ver esa maldad tan terrible que había, hermanos, dijo, solo yo he quedado. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 al 18, por favor. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael
Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oiga lo que dice, y yo haré. No dice, yo he visto hombres misericordiosos que todavía me alaban. No, yo haré. ¿Escogió de buenas personas Dios ahí, hermanos? No. Honestamente, hermanos, haga un recuento. ¿Dios lo tiene a usted aquí por bueno? Para darle un título, va a decirle. Mira, hermano, todos aquí nos miramos como angelitos. Pero ¿cómo habrá sido nuestra vida? ¿Cuántos de aquí? Y sea honesto, por favor, levante la mano, hermano. Y eso es para honra y gloria de Dios, no para avergonzar a nadie. ¿Cuántos aquí se quedaron fondeados, borrachos, hermanos, tirados en la calle alguna vez? Levante su mano. Nadie. Qué puras, buenas personas hay aquí. Mentiroso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos de aquí, hermanos, hace 20 años diría alguien, este va a ser cristiano? Andaba todo peludo, piojoso, hermano, que paz, ¿va? ¿Cómo era la lema de los hippies? Amor y paz, hermanos, andaban ahí con los grandes pelos ahí, ¿va? En los 80, en los 70, hermanos, con los pantalones todos acampanados, o en los 80 con aquellos pantalones todos apretados, hermanos, que uno hasta se tenía que brincar de la cama para podérselos meter, ¿verdad? Porque y asumir el estómago lo más que pudiera uno, hermanos. Hermano Arturo le da risa, usted anduvo con eso, ¿va? Dios no reservó esos 700 porque fueran buenas personas, los reservó porque Él quiso, por misericordia de Él. Dios lo tiene en la iglesia a usted porque Él quiere. Lo ha ido cambiando porque Él quiere cambiarlo, quiere transformarlo. Hermano, por eso usted tiene que vivir dándole la honra y la gloria a Dios, hermanos, porque no es del que quiere ni del que corre, sino porque el que Dios tiene misericordia, y Dios ha tenido misericordia de usted, hermanos, aunque muchos se enojen en contra de usted. Dios no ha terminado ese plan perfecto de elaborarlo en usted. Dios sigue trabajando en usted. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes de aquí a un tiempo puedan estar, hermanos, en un púlpito predicando? Ni se lo imagina. Podrá decir uno, yo no creo. Si yo soy mudo, Señor. Si yo soy penoso. Los obstáculos. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés no era hombre que fuera mudo, era un hombre de pocas palabras, era un hombre tímido, un hombre corto de palabras. Moisés era un hombre sumamente preparado, era un ingeniero, hermanos. ¿Quién mandó a hacer tantas cosas en Egipto? Moisés. Un elaborador, arquitecto en guerras. Un hombre diestro en la guerra, hermanos. Pero dijo, no, Señor, es que soy tartamudo. Mi hermano, cuando Dios lo manda a llamar a uno pone pretextos. Yo, Señor, yo tengo este defecto. Muchos de ustedes pueden sacar, eludir, hermanos, sus defectos que usted tiene delante de Dios para que Dios no lo llame. Pero cuando Dios lo llama, aunque usted no quiera, hermano, Dios lo va a llamar. ¿Quién lo va a equipar? Dios. Hay gente que se quiere equipar sola. No se meta en esos problemas, hermanos. Y los hermanos que me escuchan en Facebook, no se metan en esos problemas. No se equipe sola y diga, ya estoy listo yo para el pastorado y ya puedo ser. No, hermano, deje que Dios lo equipe. Como aquel loco, hermano, que dice que va a ir a la guerra, hermano, y sin hacer adiestrado, sin haber ido al ejército, lo van a matar. Mejor vaya al ejército si le gustan las armas, ¿verdad? Vaya al ejército y que lo entrenen, hermanos, y que le enseñen a desarmar las armas y todo eso, y luego vaya a la guerra. Pero no vaya a la guerra sin ir, hermanos, a un entrenamiento. Igual a estos
hermanos, pastores, hermanos que se han equipado ellos solos y dijeron, ya estoy listo para ser pastor. Sí, que yo me he fijado, hermanos, que todos aquellos que Dios los ha llamado, nunca se pusieron ellos. David estaba cuidando ovejas y Dios lo llama como rey. Moisés andaba, hermanos, en la guerra y todo eso, Dios lo llama. Abraham, hermanos, andaba ahí ayudándole a su papá, hermanos, y Dios lo llama. ¿Por qué yo? Gedeón era un hombre, hermanos, cobarde. Así que si usted tiene miedo, hermanos, Gedeón tenía mucho miedo. ¿Dónde estaba escondido Gedeón? En una cueva. ¿Qué significan las cuevas? Protección, esconderse. Gedeón estaba escondido, hermanos, y Dios lo llama. Y le forma un gran ejército a Gedeón. Luego le dice a Dios, ¿sabes qué? Llevas mucho. Dile que todos aquellos que tienen miedo y que se acaban de casar, que se regresen. Y todos los miedosos se fueron, hermanos. Sí, porque los que acaban de casar, hermanos, ya no me acuerdo cuántos años eran los que no tenían que ir a la guerra, porque tenían que estar con la esposa, gozar el matrimonio. Fíjense que hasta Dios tenía ese detalle. El que estaba casado, hermanos, si alguien me lo averigua, hermanos, porque no lo tengo aquí, no podían ir a la guerra. Luego, hermanos, lo lleva más adelante y le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Llevas muchos. Llévalos a las aguas. Y aquellos que se tiran así de panza ahí a tomar el agua, córrelos. Hermano, y solo le quedan 300. Un hombre miedoso con un ejército chiquito. Pero Gedeón aprendió a confiar en Dios. Un año. El primer año no tenían entonces que estar, hermanos, sin ir a la guerra. Es más, ni trabajaban. Porque todo era, hermanos, vivir eso sí era luna de miel. Ahora, hermanos, la gente se va de luna de miel, hermanos, y tiene que trabajar 20 años para pagar la luna de miel. Porque quieren la boda más extravagante, ¿verdad, hermanos? Solo el vestido les cuesta $3,000 a la pobre hermana. Y luego gana $7.50 la hora. Imagínense, hermano, como que no cabe en la cabeza eso, ¿va? Como que el vestido lo va a hacer feliz. Bueno, él le advierte, hermanos, que solo un poco han quedado. Y cada vez, hermanos, fueron pocos. Dios se reservó ciertos pocos de personas en momentos difíciles, en momentos oscuros, hermanos, Dios preservó. ¿Sabe que en los momentos oscuros de la iglesia, cuántos han leído, hermanos, los lados oscuros de la iglesia, o sea, los tiempos oscuros de la iglesia? ¿Cuántos lo han leído? Nada, no, si a usted no le gusta leer nada, a Mimi sí, porque ella tuvo que hacer ¿cómo se dice? Presentar una tarea. En los años oscuros de la iglesia, hermanos, había una pobre ignorancia. En los años oscuros de la iglesia, hermanos, inventos tras inventos, hermanos, para la salvación. La iglesia. ¿Y sabe qué? Dios preservó la iglesia. Dios preservó un grupo de la iglesia que le fue fiel a Dios. Mira, hermano, ahí se inventó que el limbo. ¿Sabe qué es limbo en latín? ¿Ah? No, eso es lo que ellos significan, pero limbo es el ruedo. Y en realidad es el ruedo del fondo que usan las hermanas, ese adorno del fustán que usan, ¿va? ¿Cómo le dicen en México? ¿Cómo? ¿Ah? Sí, no, pero el fondo le dicen, ¿va? En México. ¿Ah? No. No. El fustán, ¿cómo le dicen en México? No le dicen fustán, le dicen fondo, ¿va? Fondo, le dicen fondo. El revuelo que va abajo, ese es limbo. Eso es un limbo. Entonces, hermanos, en el limbo, y uno rápido dice, limbo, ¿qué es? O algo profundo, algo que no tiene salida. Hermanos, ahí se inventaron tantas cosas, hermanos, tantas doctrinas en ese tiempo, hermanos, que la iglesia se hizo corrupta. Y la iglesia, hermanos, perdió totalmente los estribos de la palabra, hermanos, y aún ahí Dios preservó hombres, pocos hombres,
para que la iglesia siguiera adelante. Entonces, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, hermanos. Le damos un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos, Dios te bendiga. Que brille el sol.